Menú Consultas. La sección de consultas del portal del Ciudadano Dominicano contiene información sobre la ejecución del presupuesto del Gobierno Central. ¿De qué forma puedo consultar? En la parte izquierda de la pantalla encontrarás preguntas que dan respuestas a las principales interrogantes sobre la ejecución del gasto público. Estas son: ¿para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Dónde se gasta? ¿Cómo se financia el gasto? La consulta ¿para qué se gasta? Muestra la distribución del gasto de acuerdo a las funciones que realizan las instituciones públicas. Ejemplo: salud, justicia y educación. La consulta ¿quién gasta? Presenta información de acuerdo a las instituciones públicas que realizan el gasto. Por ejemplo, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. La consulta ¿en qué se gasta? Muestra información de acuerdo al destino de los gastos realizados por las diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, nómina, luz, gasolina, alimentos e intereses de la deuda. La consulta ¿dónde se gasta? Presenta información de los gastos en proyectos de inversión según el área geográfica, región, provincia y municipio. La consulta ¿cómo se financia el gasto? Muestra información de los gastos de acuerdo a las fuentes internas o externas que lo financiaron. Como ejemplo de consulta, vamos a hacer clic sobre la pregunta ¿quién gasta? Vemos que aparece un cuadro con el contenido de la consulta y un gráfico sobre los gastos presentados. En la parte superior, el periodo representa el año en que se está generando la información. La fecha de corte representa la fecha límite deseada para la consulta, la cual se actualiza mensualmente. Si pulsamos el botón Aplicar, se actualiza el contenido del reporte de acuerdo a los valores del periodo y fecha de corte. Esto quiere decir que si cambias el periodo o la fecha de corte, debes pulsar el botón Aplicar para que la consulta se genere tomando en cuenta estos nuevos valores. El botón Restablecer presenta los valores del periodo y fecha de corte establecidos como base por el sistema. Debajo de estos botones encontramos el título del reporte, así como la fecha y la hora en la que generaste esta consulta. Llegamos a la parte central de nuestra consulta ¿quién gasta?, donde podemos visualizar un cuadro con columnas descriptivas y montos. Las columnas descriptivas pueden variar dependiendo de la consulta que hayas seleccionado. Los montos representan la cantidad de dinero que originalmente aprobó el Congreso Nacional como presupuesto para una organización determinada. El presupuesto original puede modificarse, aumentándole o disminuyéndole dinero, y esto es lo que llamamos presupuesto vigente. Las instituciones pueden gastar su presupuesto adquiriendo bienes y servicios con la obligación de pagarlos. Esto se conoce como gasto devengado. Para saber cuánto se ha gastado a la fecha de corte del reporte generado, solo tienes que ver la última columna del mismo, la cual está expresada en porcentaje. Es importante señalar que generalmente las columnas descriptivas presentan información de manera agrupada o agregada. Para seguir detallando la información, solo tienes que dar clic sobre el título de la columna deseada. Para regresar a la consulta original, por favor, pulsa la opción Volver. Además del cuadro de datos, las consultas pueden mostrar un gráfico correspondiente a dicho cuadro. En este caso, se presenta un gráfico en formato de columnas, el cual permite interpretar de una forma rápida el contenido de la consulta. Este gráfico tiene varias funcionalidades, entre las que podemos destacar las siguientes. Si colocas el puntero del mouse en cualquiera de las columnas del gráfico, se muestra más detalle de lo que significa la columna seleccionada. Si quieres ver exclusivamente
Los datos asociados a un grupo de columnas en particular, solo tienes que dar clic sobre una de las columnas de tu interés. En caso de que decidas regresar, pulsa la palabra Volver. Continuamos explorando otros componentes de la consulta. En este caso, vamos a ver la función Imprimir. El enlace Imprimir genera un documento en formato PDF o HTML de la consulta mostrada en la pantalla. Si eliges la opción Imprimir PDF, se genera un reporte en formato PDF, mientras que si eliges Imprimir HTML, se genera un reporte en formato HTML. Dicho formato es usado en los programas de navegación de Internet. Una vez seleccionado el formato deseado, puedes imprimir el reporte utilizando la opción Imprimir del navegador que estás utilizando. Finalmente, tenemos la opción Exportar. Este enlace te permite enviar la consulta a diferentes formatos, como son PDF, Excel, PowerPoint, archivo web, formato CSV, formato delimitado por tabuladores y formato XML. Para poder exportar la consulta PDF, Excel y PowerPoint, es necesario que tu computador tenga los programas asociados, como por ejemplo Microsoft Excel. Dichos programas te permitirán abrir el documento en el formato seleccionado. Para obtener más información sobre las configuraciones técnicas de la opción Exportar y otros componentes de este portal, por favor, consulta la página Requerimientos técnicos que se encuentra en el menú Ayuda o ponte en contacto con nosotros a través de las diferentes vías que se encuentran en el menú Contacto. Recuerda, consultando nos hacemos responsables.